Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. En tiempos todavía de cuarentena acá en Colombia, voy a intentar empezar el curso que debería haber empezado en marzo, pero por mi cirugía, por todo el problema ese de la cuarentena, no pude empezar, se fue prolongando, se fue retardando, y ahora solamente en mayo empezamos nuestro curso, que no sé cuándo va a terminar. El curso y el tema que he pensado para nosotros este año, por lo menos, es un curso de historia de la Iglesia. ¿Por qué? No es que yo sea un perito ni nada en historia de la Iglesia, pero algunos fieles me han pedido para hablar de algunos temas. Por ejemplo, me han pedido mucho para hablar de la Inquisición. Y la ventaja de este curso es que yo puedo ir parando en ciertos momentos de la historia de la Iglesia y tomar un tema específico y hacer una charla, por ejemplo, sobre ese tema específico. Puede ser que yo pase 500 años en una charla, puede ser que yo me detenga en un evento particular 3, 4 charlas. Eso va a depender de la necesidad, de la conveniencia también. Por eso, es un curso que empieza, pero no sé cuándo termina. Es justamente también por no ser yo un perito, yo voy agarrando varios autores, por ahí después yo voy a hablar un poco la biografía que vamos a utilizar en ese curso. Historia de la Iglesia. ¿Cuál es la conveniencia primera y más clara de estudiar la historia de la Iglesia? Es que conociendo la historia, uno va viendo que muchos, si no todos, los errores y también las virtudes modernas que se ve dentro de la Iglesia no son nuevas. Nuestro Señor ha fecundado su Iglesia durante toda la historia, y antes incluso, ya en el Antiguo Testamento. Y esos errores que aparecen, esas tendencias, esas herejías, son como una nueva masticación de algún error ya antiguo en la historia. De hecho, San Pío X decía que el modernismo que vivimos hoy es la cloaca de todas las herejías. Es la unión de todas esas herejías de la historia que se hace una herejía sola, más o menos ordenada en sí misma. Después, una utilidad un poco más general, hablo después de la biografía que estoy usando. Cada nación precisa conocer los grandes hechos pasados para honrar los gloriosos y deplorar los malos, y así inferir las lecciones con el fin de actuar bien en las situaciones que presentan. De hecho, esa es una de las funciones más hermosas de la historia, es eso, del estudio de la historia, es conocer cómo actuaron nuestros antepasados para saber cómo actuar bien hoy. No necesitamos descubrir la rueda, inventar todo de la nada, tirar toda la basura, como hicieron por ejemplo en el Renacimiento, y empezar una historia nueva, o intentar hacer como el Concilio Vaticano II, un nuevo Pentecostés. No necesitamos. Hay una historia, hay personas que ya sufrieron los dramas que nosotros sufrimos y que nos pueden ayudar a actuar en el presente también. Entonces, ¿cómo saber lo que hemos de hacer y cómo actuar? Eso es de Monseñor Lefebvre. ¿Cómo actuar rectamente en esa tremenda crisis de la Iglesia? Debemos mirar lo que ha hecho la Santa Iglesia a lo largo de los siglos. El estudio de la historia de la Iglesia nos muestra la lucha paso a paso contra ellas, las herejías,
así como los esfuerzos para corregir las costumbres y la prosperidad de la civilización bajo la dirección de la Iglesia, la firmeza frente a las contradicciones y la paciencia en las persecuciones. Una palabra puede resumir la vida de la Iglesia: fidelidad a su jefe, nuestro Señor Jesucristo. Eso como una especie de introducción sobre la utilidad del estudio de la historia de la Iglesia. Ya hablo también de lo que vamos a hablar más específicamente hoy. La historia en general es teológica, es decir, tiene un sentido divino. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Todavía los historiadores hoy en día intentan descubrir el fin de la historia, si la historia es ciencia, si no es ciencia. Sí que es ciencia, pero siempre se olvidan de lo principal: es una ciencia teológica. Es teológica. Dios es dueño, Señor de la historia. Él nos creó y el fin de nuestra vida es para Él. No se entiende la historia sin ese plan divino, porque somos de Dios, venimos de Dios y vamos para Dios. Y si no vamos para Dios, estamos desvirtuando este plan y después merecemos la condenación. Un texto del famoso padre Calmel, muy amigo también de Monseñor Lefebvre. La historia de la Iglesia es la historia de un combate, el combate de dos ciudades. Está remitiendo acá a San Agustín. De un lado, la ciudad de Dios, tal como la ha hecho Jesús, santa, inmaculada, invencible, destinada a ser configurada a Él por la cruz y por la caridad, destinada a cargar siempre la cruz y que durará tanto como dure su peregrinación en la tierra, pero segura igualmente de la victoria infalible por la cruz. De otro lado, el enemigo hasta el fin del mundo, irreconciliable, la ciudad del diablo, que con sus falsas doctrinas y prestigios innumerables se obstina contra la ciudad de Dios, pero cuyas tentativas terminan siempre en fracasos, y las patrias y civilizaciones que por definición deben no durar más que los tiempos históricos y tienen una finalidad solo terrenal, nunca son neutras, volentes nolentes, están bajo la influencia de la ciudad de Dios o de la ciudad del diablo. Es así, la historia es una lucha también entre dos fuerzas. Claro que la historia es de Dios, y Dios es Señor de la historia, pero que vemos adentro de ese plan es que está la ciudad de Dios, de los hijos de Dios, y la ciudad del demonio, de los hijos del demonio. Como dice Padre Carmel, no hay nadie neutro. No, yo no quiero adorar a Dios, pero tampoco quiero ser esclavo del demonio. No, o es uno o es otro. Si no es hijo de Dios, si no sigue a Dios, no busca a Dios, es sí o sí de una forma esclavo del demonio. El desgraciado que no creyera ni en Dios ni en su providencia, no podrá hasta concebir la idea de una historia humana. No puede pensar la historia sin pensar en Dios, Señor de ella. Dos verdades fundamentales para tener en cuenta siempre en la historia: la soberanía de Cristo, Dios es soberano, es el Rey, y la victoria de Cristo. Ese es el fin de la historia tan discutido hoy por los historiadores, es la victoria de Cristo. O, si quieren de otro modo, pero lo mismo, es la victoria del Inmaculado Corazón de María. Ese es el fin de la historia, ahí termina. Hoy hay, de hecho, una tendencia furiosa a reescribir la historia en el sentido de la ideología del momento, como por ejemplo la Revolución Francesa. Diderot, con sus compañeros, escribió la famosa enciclopedia, intentando reescribir todos los conceptos, dar un nuevo sentido a todos los conceptos y, claro, atacar directamente a la Iglesia. O las teorías de Marx, por ejemplo, que son muy famosas, las teorías históricas de Marx, que ve la historia como una simple lucha de clases. Son muy famosas, pero está intentando reescribir una historia, está intentando ver la historia no según los hechos, sino según sus ideologías. Hablo un poco del marxismo en particular, que es muy vigente, especialmente en las universidades, en los cursos de historia específicamente, muy marxistas, infelizmente. Una cita de Robesbaum, creo, que es un marxista, o por lo menos
estudiante de Marx, muy famoso, hablando de la concepción histórica de Marx. Esta concepción de la historia, por tanto, se basa en explicar el proceso real de producción, empezando por la producción material de la vida misma, y en comprender la forma de relación conectada con y creada por este modo de producción. Por ejemplo, la sociedad civil en sus varias etapas, como la base de toda la historia, como el modo de producción feudal, decía por ejemplo Marx, describiéndola en su acción como Estado y también explicando cómo todos los distintos productos teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moralidad, etcétera, etcétera, surgen de ella, y rastreando el proceso de su formación desde esa base. Es decir, el sistema feudal, para Marx, crea una moral específica, una religión específica y un Dios específico, aunque no diga así claramente. Es así como todo el conjunto puede, por supuesto, ser representado en su totalidad, y por lo tanto también las acciones recíprocas de estos diferentes aspectos entre sí. Es una cita de la ideología alemana de Marx mismo. La concepción de Marx, en resumen, es el materialismo histórico. Es pensar la historia solo como una existencia material y que todo funciona a partir de ahí, con la lucha de clases especialmente, que es como si fuera el motor de ese proceso. Saltando un poco de Hegel por ahí, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Esta síntesis genera una nueva antítesis que genera una nueva síntesis. Es así como las fuerzas se van luchando entre sí y desarrollando la historia, más o menos, para Marx. Que es falso. No es así. Es verdad que hay una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del demonio, pero no es la historia no es el simple resultado de una acción humana o de esa lucha humana. Hay una providencia por detrás que interfiere en la historia, aunque los deístas digan lo contrario, y Dios participa también de la historia, especialmente con la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablando un poco más específicamente de la historia de la Iglesia. Concepto de historia eclesiástica. Historia significa ciencia de los hechos, historia en general. Ciencia, es decir, conocimiento razonado, conocimiento que explica la razón, las causas, las relaciones y los efectos. Entonces la historia del género humano comprende no solo la simple noción de los hechos principales, sino también la explicación de los mismos por sus causas y sus resultados. Y acá está el problema de la historiografía moderna muchas veces, que viene con una ideología e intenta encontrar en la historia para justificar su idea, cuando en vez de, mirando los hechos, intentar entender lo que está por detrás. La Iglesia Católica es la sociedad fundada por Jesucristo. Por su fundador es una sociedad divina, pero por los hombres que la constituyen es humana. La historia externa de la Iglesia describe la expansión de la misma en el tiempo y en el espacio, es decir, las misiones, por ejemplo, que distribuyeron o propagaron la Iglesia por todo el orbe. La historia interna de la Iglesia nos introduce en la vida íntima, su doctrina, su constitución jerárquica, y su culto, hablando de la Iglesia internamente. Así pues, llega ese texto que estoy citando desde el padre Berrou, era un profesor de seminario. La historia de la Iglesia, definición, es la disciplina teológico-histórica que tiene por objeto el relato de la evolución externa e interna de la Iglesia visible y fundada por Jesucristo, de la Iglesia Católica. El método de la historia eclesiástica debe buscar verdad y fidelidad, como todo historiador debería, pero específicamente de la Iglesia, imparcialidad y objetividad. Qué difícil es eso, despojarse de uno mismo para hacer historia, para comprender lo que está por detrás de los hechos sin ningún preconcepto. Y, sobre todo, en la historia de la Iglesia, espíritu de fe. Saber que estamos hablando de una sociedad divina. Había un juramento que puso San Pío X
a todos los profesores, especialmente profesores del seminario del juramento antimodernista, que si no me equivoco fue Pablo VI después que lo sacó, que decía, cada sacerdote que lo decía seguramente decía, repruebo el error de los que afirman que la fe puede ser en contradicción con la historia. Repruebo el error de los que afirman que la fe puede ser en contradicción con la historia. Es un error muy moderno, por eso un juramento antimodernista, de pensar que la fe va por un lado, la razón por otro, y que la razón puede contradecir la fe y viceversa. Y no, la fe no contradice la razón. Es superior, sí, seguramente, pero no contradice la razón. Condeno, sigue el juramento, condeno y rechazo el pensamiento de los que dicen que el cristiano sabio se reviste de una doble personalidad, la del creyente, que se guía por la fe, y la otra del historiador, el que se guía por la razón, teóricamente. Como si fuese permitido al historiador sostener lo que contradice la fe del creyente. Es un poco lo que pasa con el liberal, que adentro de casa con su familia o en su habitación reza y es muy piadoso, pero afuera aprueba el aborto, aprueba la ideología de género, va a favor de las leyes que van contra la iglesia, el divorcio, la idea de un creyente adentro de casa y de la iglesia, pero que afuera es otro. Rechaza además la sentencia de aquellos que sostienen que quien enseña la historia de la teología o escribe sobre esas materias tiene que dejar antes a un lado la opinión preconcebida, ora sobre el origen sobrenatural de la tradición católica, ora sobre la promesa divina de una ayuda para la conservación eterna de cada una de las verdades reveladas. Es un poco sutil acá, no es lo mismo que yo estaba diciendo ahí atrás. Hay que ser imparcial en la historia, pero no hay que dejar de ser católico, ¿sí? Uno ve la historia como católico porque sabe que por detrás está nuestro Señor Jesucristo. Ve los hechos con imparcialidad. Yo no voy a aplicar una idea preconcebida en ese hecho para intentar justificar una ideología por detrás, pero yo leo la historia como ella es, una historia divina, que apunta además hacia Dios nuestro Señor. Una división más o menos clásica de la historia que vamos a intentar utilizar durante el curso en tres partes. La antigüedad cristiana del año 30 más o menos hasta el 476. El segundo punto, la Edad Media, más llamada Media, ya vamos a decir por qué, del año 476 al año 1517, cuando explota la Reforma de Lutero. Y desde la Reforma de Lutero, los tiempos modernos, desde 1517 hasta nuestros años. Y cada una de esas épocas vamos a dividir en algunos periodos. La bibliografía que yo consulté con el profesor de historia del seminario, y él me recomendó una historia de la iglesia, después en el video, que era quizá más fácil que la pizarra, yo intento dejar escrito eso en la descripción o ahí abajo yo intento escribir. Un libro muy bueno, dice el padre, profesor de seminario, padre Fernando Monkeberg, Historia de la Iglesia de Bernardino Llorca. Es un manual completo en 4 tomos, bastante. Otro, la Historia de la Iglesia, es el único que yo tengo acá impreso, de Boulanger. Mucho más sintético, que es un tomo solo, pero sirve para tener una idea general de la historia de la iglesia, que es lo que estamos apuntando acá. No piensen también que vamos a hacer un curso de la historia de la iglesia que nadie nunca lo hizo. No, es un intento de resumen de la historia de la iglesia para conocer los principales hechos y algunos en particular que uno tiene que centrarse un poco más. Otro libro, Nueva Historia de la Iglesia de Hernán Tuchler. En cuanto a la extensión, es un término medio entre los dos anteriores, ni tan sintético ni tan largo como el de Llorca. Después, la Historia de la Iglesia de Daniel Rox. Es de hecho el más extenso de todos, aunque dice el padre del seminario que lo consultó, tiene por ahí algunos deslices liberales. Después yo uso también los apuntes mismos del seminario, del padre Fernando Bonkeberg, del anterior profesor padre Berru,
y eso implica también varios otros autores que ellos han consultado. Y para temas doctrinales, si Dios permite que avancemos, es la Suma Teológica de Santo Tomás, es el teólogo de la Iglesia por excelencia. ¿Y cuál es la idea de hoy? Después de toda esa introducción, que ya fue mitad del tiempo, la idea de esas dos primeras charlas, y quizá tres, si se prolonga mucho, es hacer entre comillas, bien entre comillas, porque se habla mucho de prehistoria, como si hubiera algo antes de Adán, por ejemplo, una historia antes de Adán, como si hubiera ese espacio en que los monos se desarrollaron hasta llegar al primer hombre, que es toda una mentira. Pero voy a hacer un poco la prehistoria de la iglesia, porque la iglesia fue promulgada, fue fundada por nuestro Señor el día de Pentecostés, y antes había gracia, había personas que se salvaban, había santos. David, por ejemplo, es un santo, Moisés. Entonces voy a hacer entre comillas la prehistoria de la iglesia, que es un resumen de los hechos del Antiguo Testamento, para que nos ayude quizá en algún evento que uno tenga que investigar un poco mejor y que haya alguna referencia al Antiguo Testamento para tener más o menos una idea de dónde nos ubicamos. Son 4.000 años en 2 charlas, entonces va a ser bastante corto, bastante sintético lo que vamos a intentar hacer. Y también puede ayudar eso a los fieles, a ustedes, cuando uno va a leer la Sagrada Escritura, porque, por ejemplo, que vamos a citar hoy acá, el libro de Job. El libro de Job está en los libros sapienciales, pero uno logra a veces ubicar en la historia, en qué parte de la historia está, en qué año estamos más o menos. Fue antes de Abraham, fue después de Abraham, fue después de los jueces, fue después de los reyes, no sé. Entonces, para uno ir teniendo una idea, intentar ubicar un poco también los profetas, qué es el reino de Israel, el reino de Judá, por qué esa división, intentar así de forma bien sintética dividir un poco. Dice Santo Tomás, entrando un poco en la historia del Antiguo Testamento, la ley nueva no es distinta de la antigua, la ley de Moisés, pues ambas tienen el mismo fin, a saber, someter los hombres a Dios. No es distinta en ese sentido. De otro modo, dice Santo Tomás, la ley nueva es diferente de la antigua, porque la antigua es como un ayo de niños, según el apóstol dice, en cambio, la nueva ley de perfección es ley de perfección porque es ley de caridad. Es decir, la ley antigua, a la que vamos a llegar hoy, si Dios permite, es igual a la ley nueva en el sentido de que busca someter los hombres a Dios. Sí, muy bien. Pero es distinta. El Antiguo Testamento es como la sombra del Nuevo, una sombra que apunta al Nuevo. Cuando uno ve la sombra, quizá está buscando la realidad de esa sombra. Así también, la historia del Antiguo Testamento es esa busca por ese Redentor que está por llegar, en resumen. Y como dice Santo Tomás, como un ayo de niños, que va llevando por la mano el pueblo hasta el Mesías, que deberían todos haber reconocido. ¿Cuántos años desde la creación hasta nuestro Señor Jesucristo? Es una discusión, no está así bien determinada, pero lo más probable es que llegó muy cerca o apuntó bien al blanco un famoso obispo de Irlanda, si no me equivoco, obispo James Ussher, que vivió de 1581 a 1656. Y él decía, tomando las genealogías de la Sagrada Escritura, él va bajando desde nuestro Señor hasta llegar a Adán, y llega a que la creación se dio en el año 4004 antes de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que sea un poquito menos, un poquito más, con algunas variantes que hay por ahí, pero no está lejos de eso. Estamos hablando más o menos de 4.000 años, de la creación hasta nuestro Señor, después más los 2.000 años hasta nosotros. Cuando hay por ahí una película que dice 10.000 antes de Cristo y pone un ser humano ahí, hay un problema teológico bastante grande. Después yo pongo para ustedes ahí el cuadro más o menos de las fechas según lo puso el obispo ese, Monseñor James Ussher. Y entramos directamente ya en el resumen de los hechos. Lo que estoy haciendo acá
acá no es nada más que tomar la Sagrada Escritura y ir resumiendo los hechos. No vamos a entrar tanto, alguna cosita por ahí, pero muy poco, no vamos a entrar tanto en lo que era figura de quién, por qué eso es moral, eso se puede, mintió, no mintió, no es eso que estamos buscando. Acá un resumen de los hechos. Primero, desde la creación hasta el diluvio, más o menos en años, desde el año 4004, la creación, según la división de Ussher, hasta el año 2348, casi 1800 años acá en ese tiempo, que es, en la Sagrada Escritura corresponde del Génesis 1 al Génesis 5. Primero, creó Dios los ángeles antes del mundo. Luego, después de la creación, Lucifer se rebeló, cayeron un tercio de los ángeles, eso todavía no estamos hablando de historia humana. Y después creó Dios el mundo en 7 días, que dicen algunos otros padres que no necesariamente son 7 días de 24 horas, que además no estaba desde el principio el sol y la luna, pero pueden ser 7 periodos. Digo que es una discusión que no me voy a meter acá. Creación del mundo en 7 días. Primero cielo, tierra y la luz, fiat lux. Después Dios hizo el firmamento. Día siguiente aves y plantas. Después las lumbreras. Día siguiente aves y peces. En el 6º día animales terrestres y el hombre. Creó Dios a partir de la nada, ex nihilo, o ex nihilo. No había nada y creó. No es que sacó como si la nada fuera una masa negra y sacó a partir de ahí. No había nada además de Dios, y Dios creó y hizo de la nada. Creó el hombre, especialmente de quien estamos hablando, en gracia, en la justicia original, con la gracia santificante. Además de eso, tenía el hombre el don de la inmortalidad, de la impasibilidad, no sufriría, no tendría dolor si no hubiera pecado, de la integridad, es decir, que toda su naturaleza estaba bien ordenada, la concupiscencia ordenada a la voluntad ordenada a la razón y la razón ordenada a Dios. Y además Adán tenía ciencia infusa, le fue dada ciencia como primer hombre de la creación. Después crea nuestro Señor, pone un sueño en Adán, crea la mujer a partir desde la costilla de Adán. Esa sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dijo Adán. Pero viene la serpiente. Nuestro Señor había puesto a prueba el género humano, así como puso los ángeles. De todos los árboles del jardín del Edén, del paraíso terrenal, comeréis, solo no del árbol que está en el centro del paraíso. Pero la serpiente tenta primero a Eva, que cae por orgullo, y después cae Adán también por el mismo orgullo, y pone un desorden en la naturaleza. Desorden que resume Santo Tomás en las 4 heridas: la ignorancia, la herida de la inteligencia, el hombre que estaba con la razón ordenada ahora puede equivocarse y errar, y además la malicia en la voluntad, inclinado al mal. Y la tercera y cuarta herida, la debilidad y la concupiscencia. Son echados del paraíso terrenal los primeros padres, Adán y Eva, que se salvaron, son santos, pero de ellos hemos recibido esa mancha, esa herida del pecado original. Tienen los primeros hijos, Caín y Abel, famosos, Caín y Abel. Abel primero hace una ofrenda de lo mejor que tiene de su rebaño para nuestro Señor, mientras Caín hace una ofrenda a Dios de los frutos de la tierra. Ojo con la misa nueva. Caín es el quien ofrece los frutos de la tierra.
La ofrenda de Abel es aceptada por Dios y Caín por envidia mata a su hermano. Abel es citado en la misa como cuando nos pide a nuestro Señor que sea aceptada la ofrenda Santa Inmaculada, que es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno recuerda la ofrenda de Abel, que fue aceptada también por Dios nuestro Señor, y pide que también sea nuevamente aceptada esa ofrenda. Caín mata a su hermano y después huye. Dios reclama la sangre de ese hermano y Caín se va al mundo. Dicen algunos historiadores que es de esa época más o menos, en el año 3200 antes de Cristo, un poquito después de Caín y Abel o durante su vida, que salen las primeras manifestaciones de escrita, que se conocen por lo menos. Adán y Eva viven mucho. De Eva no se sabe exactamente, pero Adán vivió 930 años. Acá viene el racionalista y va a decir, no, porque son años no sé de cuánto, que medían distinto, esos 930 debe equivaler a 100 años, 110 años. No, son años verdaderos como nosotros, 930 años. Y si así fuera, encontraríamos, si fuera a hacer esa proporcionalidad que hace el racionalista, encontraríamos personas que con 5 años tuvieron hijos, por ejemplo. No, son años reales, 930 años. Vivieron mucho tiempo y tuvieron muchos hijos. ¿Y por qué vivían tanto? Primero, dicen por la perfección genética de Adán. Tenía mucho más salud porque fue creado ya en perfecto estado. Pero también dice el padre del seminario que puede ser algo por el hecho de haber comido del árbol de la vida, que dejó cierto resquicio de vida, digamos así, de una vida más larga en esos hombres. Después del diluvio, la edad se va haciendo más o menos como es con nosotros hoy. Una persona no vive más de 120, 125 años. Pero hay que mirar la historia, como decía, como un plan de Dios. ¿Por qué nuestro Señor hace que eso, empezando con Adán, pero también muchos patriarcas vivan mucho tiempo? A veces un Noé, por ejemplo, vivía muchísimo y sus hijos quizás no tanto. ¿Por qué nuestro Señor hace eso? Decía el mismo padre del seminario que como no había todavía, hasta llegar a Moisés, la ley divina escrita, era necesario que hubiera ciertas figuras que guardaran la religión en su integridad, que guardaran la alianza con Dios. Entonces Dios hacía que esos patriarcas, que eran personas tan nobles y grandes y justas, vivieran más tiempo para justamente preservar esa religión en el corazón de los hombres, hasta que llegó después del diluvio Abraham, Moisés, y ahí ya se tenía una ley escrita, un contacto directo con Dios, y no hacía falta más que fuera una persona, un patriarca, que guardara la ley, que guardara la religión en su integridad. El que más vivió, según las Escrituras, es Matusalén. Vivió 969 años. Después de Caín y Abel, vamos desde el diluvio hasta Abraham. Acá faltó, tengo que llegar al diluvio, perdón. Corrupción de los hombres. Pasa mucho tiempo, estamos hablando, como decía, de casi 1800 años desde la creación. Los hombres se corrompen, pero permanece una familia fiel. Noé y sus hijos permanece justo, y Dios hace una alianza con él y le pide que construya un arca, porque va a llenar la tierra de agua. El diluvio ocurre justamente en el año 2348. Según la medición de Ushio, puede ser un poquito más, un poquito menos. Se salvan, entran en el arca además de los panes y animales, solamente Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. El arca medía en metros, en la Escritura aparece en codos la medida. En metros el arca medía
155 metros de largo, 26 de ancho y 15 de altura. Nuestro Señor hace llover en la tierra por 40 días y ese diluvio dura poco más de un año. Quedan Noé y sus hijos y sus familias 370 días en el arca. Al final es conocida el pasaje que Noé suelta un cuervo, si no me equivoco, al principio, después suelta una paloma y otra paloma, el cuervo va y no vuelve, la paloma vuelve, después vuelve la segunda paloma trayendo un ramo de olivo en el pico, señal de que las aguas ya se habían bajado, y Noé sale del arca y nuestro Señor pone el arco iris como nueva alianza con los hombres. Es muy bonito el texto de la Sagrada Escritura, porque antes del diluvio Dios dice: yo voy a destruir la raza humana porque los hombres son de carne, son muy corruptos en ese sentido. Y después del diluvio Dios dice: yo no voy más a destruir los hombres por un diluvio porque los hombres son de carne. Es la justicia y la misericordia de Dios ahí bien representadas. Los hombres son frágiles y la misericordia de nuestro Señor se inclina hacia ellos. Después hay un episodio que es un poco importante por sus consecuencias. Noé planta una viña, llega a beber vino, queda borracho, y uno de sus hijos, Cam, se burla de él porque él quedó medio borracho y estaba desnudo. En cambio, los hijos Sem y Jafet, cuando Cam les va a contar que su papá está ebrio, le cubren, van caminando de espaldas para no ver a su papá desnudo, lo cubren, lo cuidan. Entonces Noé lanza una maldición a Cam y da una bendición a sus otros dos hijos, Sem y Jafet. Por eso el tema de la maldición de Cam es muy discutido hasta el día de hoy. Después los hijos de Noé se multiplican y todos los hijos, nietos, la familia de Noé, toda su posteridad, antes de separarse, deciden construir una torre para dejar su nombre escrito en la historia. Pero lo que estaba por detrás de esa construcción era orgullo de querer ser famosos, ser conocidos, una vanidad. Entonces en ese momento Dios dispersa, hace que los hombres se confundan en los idiomas y no logren más comunicarse y no logran terminar la famosa torre de Babel. Babel significa justamente confusión, porque ahí Dios puso confusión en los idiomas y los hombres no se entendieron más. Y ahí los pueblos se dispersan, los hijos de Sem quedan especialmente en el Asia. De hecho, de Sem va a salir el linaje de Abraham, los semitas. Los hijos de Cam se van para la región de África y los hijos de Jafet para Europa. Acá dicen algunos historiadores de historia pagana, no de historia eclesiástica, que en el año 2200 se construyeron las pirámides de Egipto. Otros dicen que fue antes del diluvio, porque en las pirámides en cierta altura hay una marca de agua. No sé, algunos dicen que acá en esa época se estaban construyendo las pirámides, las famosas pirámides de Egipto. Después, ahora sí, llegamos a Abraham. Como dice, es un vuelo de pájaro arriba de la historia del Antiguo Testamento. Llegamos con el diluvio hasta el año 2348. Después del diluvio, 2348 hasta 1996, y 1996, según la división de Ussher, hasta 1921, Abraham va a morir un poquito después, pero con eso vamos a llegar hasta Esaú y Jacob. Abraham se escribe, algo. El nombre de cuna es Abraham. Después nuestro Señor va a cambiar su nombre para Abraham. Aquí estamos con la historia de Abraham y también de
no, solo de Abraham, desde el Génesis 12 hasta el Génesis 25. Un pequeño paréntesis acá, los modernistas dicen que eso que hablamos hasta ahora, la creación, Caín y Abel, el diluvio, son mitos. Dicen ellos, son modos de contar la realidad que uno no conoce de manera fantasiosa. No es una mentira, sino un modo fabuloso de contar la historia. Pero si Dios permite, yo pongo después ahí la cita, la Comisión Bíblica que estaba bajo San Pío X decretó que los 12 primeros capítulos del Génesis deben ser leídos de forma histórica. Son historia. Pasó, fue así mismo. Adán y Eva, el fruto prohibido, el diluvio, el arca, sí, es historia. Abraham, ahora sí partimos del Génesis 12, de hecho, desde donde dicen los modernistas que es un mito, hasta el Génesis 25. Abraham, antes de cambiar el nombre, nace en Ur de los Caldeos. Es la 10ª generación después de Noé, la familia de Abraham. Hijo por el linaje de Sem. Y su papá se llamaba Taré, o Tar. Tenía 2 hermanos, Nacor y Harán. Es importante porque después sus hijos y sus nietos van a tomar esposas de sus hijas o nietas de sus hermanos, de Nacor y Harán, para mantener el linaje en la misma familia. Fue con 75 años, Abraham, que nació en Ur, a la tierra de Canaán con Sara y Lot, su sobrino. No fue porque se despertó un día con esa idea, sino porque fue Dios mismo que lo llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ven, a la tierra que te mostraré, le dice Dios por medio de una revelación. Va Abraham hasta Harán, si no me equivoco, y baja hasta Canaán. Después yo intento poner el mapa. Pasa por Canaán, por esa tierra de los cananeos, y cuando pasa por ahí, dice Dios a Abraham, esta tierra la daré a tu descendencia, esta tierra. Ahí ya empieza la promesa de la tierra prometida, que se va a entrar después solo con Josué, después de Moisés todavía, pero ya desde Abraham Dios había prometido dar esa tierra a la posteridad de Abraham. Pasa solamente por ahí, baja Abraham a Egipto con su esposa Sara y su caravana. Después es expulsado por el faraón, porque el faraón tomó Sara como esposa de él y Dios le maldijo, tuvo una maldición, y el faraón le había regalado muchas cosas a Abraham por haber dado a su esposa, que no sabía el faraón en ese momento que era esposa de Abraham. Fue maldecido. Después echa a Abraham de Egipto. Abraham vuelta a la tierra de Canaán, no para tomar posesión todavía, pero se instala ahí en el valle de Mamre. Después se separa de su sobrino Lot, que vino con él. Lot elige las tierras más hermosas para estar con sus ovejas y sus ganados, y Abraham se va más para el norte. Después ocurre una guerra de 5 reyes contra 4, que involucra especialmente a Lot. Aconteció, dice la Sagrada Escritura, Génesis, aconteció por aquel tiempo que Amrafel, rey de Senar, y Arioc, rey del Ponto, Codorlaonor, rey de los Elamitas, y Tadal, rey de naciones, movieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, contra Bersa, rey de Gomorra, contra Senaab, rey de Adama, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bala, la misma que se llamó después Segor. Todos esos vinieron a juntarse en el valle de las selvas, que ahora es el Mar Salado que hoy nosotros llamamos el Mar Muerto, que no era mar en esa época, se tornó mar después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En esa guerra de los 5 reyes contra los 4 vencen a los 5, y Lot es tomado como presa, como botín, como rehén.
suben hacia la dirección de los asirios. Abraham va cerca de Damasco, rescata a su sobrino y tomando todos los que habían sido secuestrados con él, vuelve a sus tierras, a Mamre, a Canaán. Y a la vuelta hay un episodio muy curioso, que Abraham, que es un gran patriarca, presenta los diezmos a un sacerdote que solo aparece acá en la Sagrada Escritura, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? San Pablo va a decir después que no tenía padres, no era porque no tenía padres vivos, sino que la Sagrada Escritura no dice nada y queda como imagen del sacerdote eterno de nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios eterno. ¿Quién es? Lo que sabemos de él, dice la Escritura, Rey de Salem, Rey de paz. Shalom, Salem. Y más grande que Abraham, porque Abraham de hecho le paga los diezmos. Y ofrece ese sacerdote una ofrenda no de un cordero, no de un macho cabrío, de una paloma, de algún animal, sino ofrece pan y vino. Figura después de la ofrenda de la Santa Misa, que a través del pan y vino ofrece a nuestro Señor Jesucristo la hostia inmaculada. Después va a decir el Salmo 109, juró el Señor y no se arrepentirá, y dijo, tú eres sacerdote sempiterno, según el orden de Melquisedec. De ese personaje que solo aparece acá en la Sagrada Escritura, Rey de Salem, que lo único que hace es hacer esa ofrenda, recibir los diezmos de Abraham y hacer esa ofrenda de pan y vino. Algunos historiadores de la Sagrada Escritura dicen que era el mismo Sem, el hijo de Noé, que todavía vivía, pero con otro nombre. Puede ser, pero no es verdad de fe. Después Abraham tiene un hijo con Agar, la esclava de Sara, porque está buscando a Abraham tener la descendencia famosa que va a ser la que va a tomar posesión de la tierra prometida y de la cual va a venir el Mesías. Y no logra de su esposa Sara, porque Sara es estéril, aparentemente estéril. Entonces Sara da la esclava en lugar para que Abraham tenga un hijo con ella, intentando hacer esa descendencia. Ese hijo se llama Ismael. Después Dios instituye, antes todavía que dio un hijo a Abraham, la circuncisión, la famosa circuncisión de los judíos, es instituida en esa época como señal de la alianza. Y con la circuncisión, Abraham deja de llamarse Abraham y nuestro Señor le llama Abraham, que será padre de una multitud. En otra situación aparecen 3 ángeles a la casa de Abraham, y esos ángeles le prometen un hijo. Mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas, dicen los ángeles, pues así le dijo será tu descendencia. Creyó Abraham a Dios y su fe se le reputó por justicia. Creyó, especialmente porque en esa época Abraham ya tenía 100 años y creyó que iba a tener un hijo de Sara. Esos mismos 3 ángeles, 2 de ellos bajan a Sodoma y Gomorra, famosas ya por la corrupción de sus costumbres. Y el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y la gravedad de su pecado ha subido hasta lo sumo, dice el ángel que quedó con Abraham. Los otros 2 bajan a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, en ese conocido pasaje también, intercede por ellos. Señor, pero si hubiera 50 justos, no destruiría a causa de los justos que están allá. Y si hubiera 45, no nos destruiría. Y si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10. Y nuestro Señor y Dios siempre dice a Abraham que no le destruiría por los justos que estuvieran allá.
pero los ángeles visitan Sodoma y Gomorra y encuentran solo la familia de Lot como justos. Tan grave era la situación de Gomorra, de Sodoma acá en el caso, que los hombres de Sodoma vienen queriendo usar de esos visitantes y Lot intenta de todas las formas impedirlos. Los ángeles piden a Lot que se retire de la ciudad porque va a ser destruida. Salen de la ciudad y nuestro Señor tira fuego, Dios tira fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra, pero la esposa de Lot mira para atrás en contra de la prohibición de los ángeles que le habían prohibido y se convierte en una estatua de sal. Entonces dice en la Sagrada Escritura: el Señor llovió del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego por virtud del Señor. Lugar que se convirtió después, justamente por eso, en el Mar Muerto. La promesa se cumple. Sara queda embarazada y nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero pasa un poco de tiempo, bastante ya, era un adolescente joven, Isaac, y Dios pide a Abraham que lo sacrifique, a su hijo único, el hijo de la promesa. Sube la montaña llevando la leña en que va a ser sacrificado. ¿Por qué es importante eso? Porque Isaac es la figura de nuestro Señor. Abraham lo lleva con sus criados hasta el pie de la montaña, y cuando va a subir la montaña dicen a los criados que se queden, carga a Isaac con la leña del sacrificio y sube, pero Isaac no sabe que van a sacrificar porque no tienen un cordero, no tienen ningún animal para sacrificar. Y es figura de nuestro Señor que sube el monte Calvario llevando el madero en el cual va a ser sacrificado. Y de hecho, Abraham lo hizo y cumplió la voluntad de Dios, porque aunque cuando fue dar el golpe para sacrificar a su hijo ya sobre el altar, nuestro Señor un ángel impide su mano de quitar la vida de su hijo, Abraham obedeció. Y nuestro Señor, como regalo, renueva la promesa con él y con su posteridad. Después, voy a intentar en 5 minutos hablar de Moisés. No, todavía falta acá. Muere Sara, claro, faltaba Esaú y Jacob. Después el mayordomo Eliezer, amando de Abraham, va a buscar una esposa para Isaac. Isaac, que quedó vivo por la intervención del ángel, va a buscar una esposa de Isaac en la tierra de Abraham, la tierra donde nació Abraham. Encuentra Rebeca, su prima, y Isaac se trae a Rebeca. Eliezer trae a Isaac a Rebeca y ellos se casan en la tierra de Canaán. Después Abraham se casa con Sétura o Ketura y muere con 175 años, enterrado en el campo de Efrón. Después Isaac tiene un hijo con Rebeca, y acá empezamos a hablar de Esaú y Jacob, y también de José de Egipto. Vamos ahora del año 1921 a 1491 antes de nuestro Señor, del Génesis 25 al Génesis 50. Antes de entrar en Esaú y Jacob, ya hablaba de Job. Job probablemente se encaja acá en la historia. El santo Job del libro de Job, famoso por su paciencia, era de la familia de Esaú. Ya vamos a decir a dónde aparece su nombre. De Isaac y Rebeca nacen gemelos, Esaú y Jacob. Sale Esaú primero, pero del talón de Esaú ya sale Jacob. Esaú, por haber salido primero, era el primogénito por derecho. La primogenitura ahí era muy importante, y tenía el derecho a toda la herencia.
Pero Esaú vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Llegó un día cansado del campo y Jacob tenía hecho lentejas y él pidió un poco y Jacob le pide que le vende su primogenitura. Él, ¿qué me importa mi primogenitura? Me voy a morir de hambre. Y acepta el trato, vende por un plato de lentejas ese derecho. Y con todo un trabajo ahí después de... Yo puse Raquel, de Rebeca, con la ayuda de su madre, consigue recibir la bendición de Jacob, la bendición del primogénito. Jacob huye después de recibir la bendición, porque estaba enojado con él, su hermano Esaú, huye a la tierra de su abuelo, de Abraham. Huye a Harán. Allá en Harán, Jacob se casa con Raquel y Lía. Na verdad, trabajó 7 años para Labán por una de sus hijas. Él quería a Raquel, pero Labán en el día de la boda le ofreció a Lía, que era la más vieja, la más grande, y después él trabajó más 7 años para poder casarse con Raquel. Y de esas dos y de sus esclavas nacen los 12 hijos que serán después las 12 tribus de Israel, las tribus de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Los 2 últimos más queridos porque eran hijos directos de Raquel, que al principio no lograba tener hijos. Después Jacob, después de trabajar tantos años para Labán y ser engañado también por él, vuelve a Canaán. En la vuelta lucha con un ángel para mostrarle que Dios le daría fortaleza si tuviera algún problema con su hermano. Y ese ángel con el cual lucha le cambia el nombre de Jacob para Israel. De acá viene pueblo de Israel. Muere luego después el papá de Esaú, Jacob, Isaac, con 180 años. Después, siguiendo la historia por el linaje de Jacob, que es por donde va a venir la promesa, hago un paréntesis acá. Job, el famoso Job, que dicen algunos que es el mismo Jobab, que aparece en Génesis 36, versículos 33 y 34. Vive en la tierra de Uz, que no es la tierra prometida. Es probablemente nieto de Esaú. No vamos a hablar más del linaje de Esaú, por eso comento de Job. Job probablemente es nieto de Esaú y contemporáneo de quien vamos a hablar después, no sé si hoy, de Moisés. Y acá dejo el linaje de Esaú porque la promesa viene por Jacob. De los hijos de Jacob tenía el hijo, los 2 más jóvenes, José y Benjamín. José tenía sueños en el cual era servido por sus hermanos tienen envidia de él, tenía envidia también porque su papá le amaba mucho más, y por esa envidia sus hermanos lo venden para que sea esclavo en Egipto, para una caravana que iba hacia Egipto. Ahí José empieza a trabajar, la esposa de su señor le engaña, él va a la cárcel le interpreta los sueños del copero. El copero después vuelve a Faraón, si no me equivoco, el copero después del Faraón tiene unos sueños en que nadie logra interpretarlo, y José interpreta el sueño del Faraón. Dice la historia pagana, probablemente el faraón que estaba en la época de José, es Amenhotep I, el rey de Egipto. Interpretando ese sueño, José prevé que que la tierra va a tener 7 años de mucha abundancia, de cosechas, pero después va a tener 7 años de carestía, de falta de lluvias y de buenas cosechas. Entonces el faraón instituye a José como el primero después de él, como rey de Egipto también,
para que administre todos los alimentos para hacer una provisión de estos 7 años de abundancia para sobrevivir durante los 7 años de carestía. En esa carestía, que no fue solo en Egipto, sino en todo el mundo conocido, también sufren los hijos de Jacob, que estaban en la tierra de Canaán. Ellos, sabiendo que en Egipto había todavía comida y se podía comprar, bajan los hijos de Jacob a Egipto, salvo Benjamín, para comprar comida. Compran comida, José los reconoce, pero no se da a conocer a ellos que era su hermano. Después pide que traen Benjamín, hasta que por fin se da a conocer José. Sus hermanos tienen miedo que se va a vengar de ellos, pero él no, él reconoce esa venta que le hicieron para los egipcios como un modo de la providencia poder sostenerlos durante ese tiempo de carestía, porque gracias a él la familia de Jacob recibió las provisiones que necesitaba durante ese tiempo, y además José hizo que su papá y toda su familia bajara a Egipto. Van a habitar ellos en la tierra de Gesem. Después del final de la vida, Jacob, ya cerca de morir ahí en Egipto, en tierra de Gesem, va a bendecir a cada uno de sus hijos, y cada hijo que bendice, le bendice con una profecía de cómo va a ser su futuro y el futuro de su descendencia. Bendice particularmente primero a Efraín y Manasés, hijos de José. Rubén, que debería ser el primogénito, el que debería recibir todos los bienes de Jacob o la bendición especial, había pecado con una concubina de su padre y por eso quedó como fuera de la promesa de ser el antecesor del Mesías. Simeón y Leví, que serían los dos siguientes, también hicieron una mala venganza contra un pueblo del cual el hijo del rey había violado a una de sus hermanas. Y quien quedó con la promesa fue Judá, el cuarto de los hijos en el orden. Y es bonita la profecía que hace cuando da la bendición a Judá. El cetro no será quitado de Judá, ni de su posteridad el caudillo, hasta que venga el que ha de ser enviado. Y este será la esperanza de las naciones. Está hablando acá ya del Mesías. El cetro no será quitado de Judá. ¿Cuándo fue quitado el cetro de Judá? Cuando subió al poder Herodes. Eso ya, muchísimo después. El cetro siempre quedó en la familia de Judá, con David, con Salomón, con toda su descendencia. Y salió de la tribu de Judá cuando fue Herodes por los romanos puesto como rey en Israel, o como gobernador por lo menos. Era la profecía se cumpliendo porque estaba para llegar el Mesías. Y otra profecía interesante es la de la tribu de su hijo Dan, que va a ser después de la tribu de Dan. Venga a ser Dan como una culebra en el camino, como un ceraste o áspide en la senda, que muerde la uña o pie del caballo para que caiga de espaldas el jinete. Algunos dicen, algunos santos padres, que de acá se puede interpretar que el anticristo, el que va a llegar, el anticristo, saldrá de esa tribu, de la tribu de Dan. Y en Egipto después se muere Jacob, también después se muere José, ambos pidiendo que cuando suban a la tierra prometida, que un día nuestro Señor les va a dar, que lleven sus huesos para ser sepultados en la tierra de Canaán. Bien, tenía planes de hablar hoy de Moisés, pero no me va a dar el tiempo, queda para la próxima conferencia, si Dios permite. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros.
Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.